Misterio. Esa pudo ser muy bien la palabra, la forma de describir la primera impresión que me asaltó esa tarde cuando la descubrí. ¿Cuántas veces había pasado sin apenas reparar en ella? Fue culpa tal vez de la tarde o de la puerta que se abrió de repente como los cuentos y los vi salir, serios y adustos. Pareciera como si brotaran de una vieja novela de misterios. Llamad y se os abrirá. La añeja edificación, que ya carga sobre sus paredes el peso de más de un siglo de luces y sombras, se alza en la intercepción de las calles Francisco Vega y Nicolás Heredia, justo en la propia esquina. Alberga en su seno el templo de la benemérita logia Hijos de Irán, la institución madre de la masonería tunera. Para los neófitos no iniciados en las reglas de la masonería, es una sociedad secreta, misteriosa, que alberga ritos terribles, conjuros e invocaciones diabólicas. El nombre solo de francmasón o masón solía espantar a las beatas y los santurrones. No pocos se persignaban al pasar frente a sus templos ante el temor de ver brotar de sus amplios ventanales la grotesca figura de un demonio. La institución arrastra consigo 4 siglos de existencia, desde aquella lejana tarde que renaciera al mundo un 24 de junio de 1717, el día de San Juan en la tradición católica. Los que se reunieron en la taberna El Ciervo Verde en la vieja Inglaterra apenas vislumbraban el futuro de la institución, que en más de una ocasión trastocó el rumbo de los acontecimientos y de la historia. Este pueblito, que apenas era un punto en la ruta del Camino Real, tiene su parte en la historia de la masonería cubana y por ende en la historia. Fue en el fundo de San Miguel de Rompe, en el rancho de Manuel Vicente Cruz, que los masones de Oriente y Camagüey se reunieron para llegar a acuerdos sobre un levantamiento armado contra la metrópoli. Aquella sesión aparece recogida con el nombre masón de Convención de Tirzán. Señores, la hora es solemne y decisiva. El poder de España está caduco y carcomido. Éramos masones los que nos reuníamos aquella mañana en San Miguel de Rompe. A los cubanos nos toca la tarea de redimirnos por nuestras propias fuerzas. Llegábamos en representación de las logias revolucionarias de Oriente y Camagüey. Si aún nos parece fuerte, es porque hace 3 siglos que lo contemplamos de rodillas. ¡Levantémonos! Es en 1868 cuando se tienen las primeras noticias del surgimiento de la masonería tunera. Vicente García y un grupo de sus compañeros que conspiraban contra España se inscriben en la logia Estrella Tropical de Bayamo, cuyo venerable era Francisco Vicente Aguilera. En dicha institución militaban, entre otros, Carlos Manuel de Céspedes, Perucho Figueredo, Francisco Maceo Osorio, los cuales tendrían un papel protagónico en los avatares por la independencia. Si bien no podemos hablar propiamente de la existencia de un templo masónico en aquellos años, no es desacertado suponer que ya en estos lares existía una logia, o al menos los hermanos masones tenían sus reuniones en las que se conspiraba contra el poderío colonial y se trazaban planes para un probable levantamiento antes de que concluyera el año 1868. Entre los iniciados en la masonería tunera se encontraban, además de Vicente García, Francisco Barona, el santiaguero residente en la villa Francisco Muñoz Rubalcaba, el isleño Julián Santana, el pardo Ramón Ortuño y una pléyade de patriotas que se levantaría en armas el 13 de octubre de 1868. Se habla de la existencia de una logia tunera en los campos de Cuba Libre que tenía sus reglas propias, las cuales condicionaban el funcionamiento de la misma. Exigía de los miembros el cumplimiento de los votos de hermandad y entrega sin límites a la causa de la libertad. Las noticias más fidedignas que tenemos de su existencia
datan de los años 80 del siglo decimonónico. Tras el Pacto del Zanjón, que puso fin al conflicto bélico entre cubanos y españoles, y cuando una aparente paz parecía ejercer su esplendor sobre la isla, sesionaba en la Victoria de las Tunas de entonces la Logia Girondinos. Era el año 1883. La misma fue declarada constituyente en abril. Se tienen referencias de que la correspondencia del taller era enviada al hermano Juan Logomacino, telegrafista de la villa. No hay noticias del edificio que albergara el templo, pero sí existen evidencias, como el diploma del maestro masón del general Julián Santana. La logia batió columnas en 1895 al estallar la gesta independentista. La guerra con su impronta y los incendios de la ciudad han borrado toda documentación del trabajo de los girondinos. No obstante, sí existen ciertas evidencias de la existencia de la misma y su subordinación al Gran Oriente de España, regido en aquellos años por el gran maestro Práxedes Mateo Sagasta. Los 800 se despiden entre las ruinas de una ciudad que parece desvanecerse en el tiempo, al punto de perder su condición de término municipal para ser anexada como barrio a Puerto Padre. Los masones tuneros, por su parte, parecen sumidos en un letargo. No es hasta que el XX siglo iniciara sus derroteros que la masonería tunera volvió por sus fueros. Un grupo de masones de la localidad solicitaron carta patente a la Gran Logia de Cuba a fin de inscribir el taller. Es una muestra palpable de la existencia de reuniones y tenidas de la hermandad tunera. En 1901, algunos de los hermanos que pertenecieron a los girondinos, a instancias del doctor Emilio González Hurtado, constituyeron la logia Hijos de Irán, la cual no fue reconocida oficialmente y cuyos talleres trabajaron apenas 2 años. La ciudad andaba ya por la segunda década del siglo, cuando en la casa del hermano José Pérez Peral, radicada en Joaquín Agüero número 10, justo donde hoy se levanta el Teatro Tunas, se produjo la reunión que cambió el curso de la masonería local. Era el 11 de julio de 1911. Ese día se reunieron los hermanos masones Augusto Lerma, Emilio González, Mariano Lerma, José Villoch, Sacramento Bello, Ángel Licea, Manuel Reyes y Nicolás Rodríguez, quienes, tras un amplio debate, acordaron revivir la logia Hijos de Irán. Luego de cumplir los obligados trámites que exige para el reconocimiento de los talleres la Gran Logia de Cuba, el 20 de mayo de 1912 le fue conferida la carta patente a la logia Hijos de Irán. La venerable logia tunera inició sus talleres en los albores de 1913. La oficialización del taller de la logia Hijos de Irán constituyó un triunfo para la masonería tunera. Se convirtió de hecho en el tronco madre del resto de las instituciones masónicas de Victoria de las Tunas. La logia Vicente García, la rama femenina de la fraternidad Hijas de la Acacia y los Pinos Nuevos, la logia juvenil AJEF. Bajo la égida de su primer venerable José Pérez Peral, la logia dio inicio a sus trabajos encaminados al bien de la comunidad, la masonería y la sociedad. Los talleres de la misma se propusieron el cumplimiento de los principios que rigen la filosofía masónica: libertad, igualdad, fraternidad, la práctica del amor, el socorro a los necesitados y la caridad pública. Los nuevos tiempos condicionaron el rumbo de la logia tunera. Sus trabajos se encaminarían a la superación de la membresía, la defensa de los valores de la sociedad y la familia, así como la preservación de nuestra nacionalidad. Indiscutible a la labor realizada por quien fuera venerable de los Hijos de Irán, el prestigioso intelectual y hombre de la cultura, Pedro Verdesie Pérez. Las tenidas blancas de la logia contribuyeron en gran medida a la superación y crecimiento cultural de la sociedad tunera. Las charlas y conferencias de Pedrito abordaron disímiles tópicos, desde la historia local y nacional al pensamiento y obra del más insigne de los cubanos, nuestro José Martí. La superación de los hermanos constituyó una constante preocupación de la logia. A este fin se realizan los trabajos para la constitución de la logia capitular anexa a los Hijos de Irán.
La misma logia logra reunir a aquellos quienes se interesaban en diversos tópicos que abarcaban la historia nacional y la institución fraternal. No puede verse la labor de la logia solo limitada al marco estrecho de un taller. La obra ha dejado su impronta en el propio paisaje citadino. El monumento a las madres cubanas levantado en el Parque Antonio Maceo y el busto a Federico Capdevila en el Vicente García son muestras palpables de la inserción de la masonería en la sociedad. Ya en 1942, la logia, a instancia de su venerable maestro Pedro Verdesi, en unión del Club Rotario de la ciudad, levanta el primer busto al apóstol de nuestra independencia. El 28 de enero de ese año 42 es inaugurado el monumento situado en la esquina trunca del Parque Vicente García. En 1948, los masones, con Pedrito de líder, convencen al ayuntamiento, del cual era secretario, de elegir un monumento a las madres en el Parque Maceo. La iniciativa prendió y por medio de la recaudación popular se logró culminar la obra. Los Pinos Nuevos de la Masonería Tunera, la logia AJEF Soles de Irán, promueven el levantamiento de un monumento al defensor de los estudiantes de medicina, Federico Capdevila, en el parque principal de la ciudad. Eran los años terribles de la dictadura batistiana, pero el empeño de aquella muchachada culminó de forma exitosa. El acto en que fue develado el obelisco constituyó una protesta contra aquel régimen de oprobio que conmocionó a la ciudadanía. Lentos, como cansados, vuelven los pasos. La ciudad parece responder con un suspiro a la puesta del sol. Un adiós saturado de viejas nostalgias nos conmueve. La jornada estival, más allá de todo agotamiento, arroja esa felicidad inmensa de ser parte de este pueblo. Parafraseando al gran poeta, nos atrevemos a musitar lo que bien puede ser una oración. No en balde se nace en un sitio y no en otro. Nacemos en este lugar para dar testimonio.